Volumen 1. Takeshi. Bajo el cielo crepuscular, la brisa marina mecía suavemente los pinos. El rojo intenso del cielo y el verde exuberante de los pinos le recordaron a Asumu a Kabuki. Kabuki dijo una vez: salvar a la humanidad es tarea de los Onis. Aún ahora, Asumu seguía creyendo que lo decía en serio. Creía que Kabuki luchaba con esa convicción. Pero incluso arriesgando su vida para combatir contra los Makamous, los humanos lo trataron de forma diferente y lo traicionaron. Constantemente traicionado y atormentado, el corazón de Kabuki finalmente se rompió y decidió traicionar a la humanidad como a los suyos, los 7 Oni. Si Kabuki hubiera tenido un destino diferente, quizás las cosas hubieran sido diferente. Asumu creía que, aunque los Oni poseían poderes bestiales, sus corazones humanos persistirían sin importar qué, sin perderlo jamás. Era crucial para un Oni equilibrar su poder con su corazón humano. Si perdieran su corazón humano, si su poder los dominara, entonces sin duda se convertirían en Makamous. Si tan solo una persona hubiera creído en Kabuki en aquel entonces, sin duda no hubiera ido al bando de los Makamou. Y quizás Kabuki viviría en paz. Asumu lamenta profundamente no haber sido una de las personas que creyeron en Kabuki. Pero en aquel momento, Asumu estaba demasiado consumido por el odio hacia Hibiki, quien mató a su hermano, sin dejar lugar a la clemencia. Asumu pensó que cuando quiso matar a Hibiki con odio, su corazón era sin duda el de un Oni. Aquellos aldeanos que gritaron eso en aquel entonces, también tenían el corazón de un Oni. Hibiki y sus compañeros, aunque tengan la apariencia de un Oni, aún conservaban sus corazones humanos. Los aldeanos, aunque de apariencia humana, eran Onis en sus corazones. Este tipo de maldad podía ser explotada por los Makamous. ¿Qué es exactamente un Oni? Asumu ya no odia a Hibiki. Ahora que se ha aclarado el malentendido sobre la muerte de su hermano mayor, se puede decir que Hibiki admiraba profundamente a Takeshi, el hermano de Asumu. Existe una profunda brecha generacional entre humanos y Onis. Esto también fue causado por un malentendido. Asumu creía que, si se superaban los prejuicios y lograban comprenderse mejor, esta brecha generacional definitivamente podría acortarse. Ayudar a los Onis es el trabajo de los Takeshi. Estas palabras salieron de su boca. Los Takeshi. Es el nombre de una organización creada para ayudar a los Oni. El nombre fue puesto al honor del difunto hermano de Asumu. No. Mi hermano no está muerto. Tras decir esto, Asumu negó con la cabeza. Su hermano seguía vivo. Durante la batalla anterior, estuvo seguro de ello. Cuando Orochi luchó contra los 7 Onis, Asumu había visto la figura de su hermano. Hibiki usó un diapasón, que le permitió transformarse en su forma Oni. El sonido del diapasón estimuló el cerebro, activando rápidamente los tejidos del cuerpo. El Oni Hibiki empuñó la espada que Asumu le había dado, murmurando: Takeshi, vamos. Esta era una espada que Takeshi había forjado con esmero para ayudar a Hibiki. Aunque su forma no era particularmente atractiva, rebosaba de la pasión del herrero. Sin embargo, la gigantesca serpiente Orochi blandió su poderosa cola, lanzando la espada hacia las profundidades del mar. La espada se le escapó de la mano a Hibiki y se hundió en el océano. Maldita sea. Por suerte, entre los 7 Onis se encontraba el Oni brillante, Kirameki, experto en combate submarino. Saltó inmediatamente al mar. Un instante después, una enorme columna de agua surgió del mar, lanzando la espada por los aires. Hibiki dio una voltereta y la atrapó en el aire. Cuando Hibiki alzó la espada, ocurrió algo increíble. El cuerpo de Hibiki, ahora empuñando la espada, cambió de un morado intenso a un rojo profundo. Su apariencia se volvió aún más imponente, con un aire increíblemente valiente y resuelto. Su poder Oni había aumentado. Sin embargo, el equilibrio entre el poder Oni de Hibiki y su corazón permaneció intacto. A medida que sus poderes Oni crecían, su corazón humano también se fortalecía. Asumu pensó que esto se debía sin duda a que, a través de esta espada, el alma de Takeshi, su hermano mayor, había podido poseer a Hibiki.
Su hermano estaba vivo dentro de Hibiki. Ante un Oni tan poderoso, Orochi no era rival, dejando de ser una amenaza. Hermano. Yo. Seguiré luchando. Haré que el grupo Takeshi triunfe. Y la esperanza de Kabuki que tenía antes debe ser la misma. Asumu tomó una decisión, apretando el puño con fuerza. Volumen 2. Kabuki. Solo en la costa. Asumu regresaba a casa. Pensando en el destino de Kabuki, creía que era urgente asegurarse de que los humanos se deshicieran de sus prejuicios contra los Oni. La organización Takeshi, creada para ayudar a los Oni, se había fundado hacía un mes. El deseo de Asumu de dedicarse a Hibiki y a los demás era más fuerte que el de los demás. Pero, ¿qué podía lograr un niño por sí solo? Asumu se detuvo, cruzó los brazos y se puso a pensar. Aunque sentía una necesidad urgente de hacer algo, no sabía cómo. Por más que lo pensaba, no se le ocurría una buena idea. ¿Qué es eso? En ese momento, Asumu vio una cometa volando en el cielo. Era la cometa de Kiramaki de Owari, Nagoya. El dorado Kiramaki brillaba con la luz del sol del atardecer mientras volaba por la brisa del viento gracias a su cometa. ¿Kiramaki? ¿Qué hace ahí? Creí que había regresado a su ciudad natal. Ante Asumu, parecía que Kiramaki, que estaba en lo alto del cielo, estaba luchando contra alguien que se encontraba por encima del suelo. Ay no, esto es terrible. Asumu corrió en dirección a la cometa. El lugar al que Asumu finalmente llegó fue la arboleda del santuario de la aldea. Sorprendentemente, no solo estaba Kiramaki, ya que estaban Ibuki, Todoroki, Habataki y Nishiki. Todos los Oni, excepto Hibiki, estaban allí reunidos. Y el oponente. Asumu, al ver la figura del enemigo, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Pero qué? Resulta que ese enemigo era el mismo Kabuki. ¿Qué está pasando? Quien respondió a la pregunta de Asumu fue el más cercano, Todoroki. Recibimos una carta de Hibiki. Decía, por favor, vengan aquí lo antes posible. Todos recibieron el mismo mensaje, pero quien nos esperaba no era Hibiki, sino Kabuki. ¿Por qué Kabuki sigue vivo? No lo sé. Todoroki negó con la cabeza. Bueno, lo que sabemos es que, pase lo que pase, no puedes quedarte perdido en este mundo para siempre. Vuelve con el Buda. Gritó Touki, levantó a su gigantesco Onjeki Kanabo y fue hacia Kabuki. Pero Kabuki esquivó el ataque con un salto, sin embargo, esto que provocó que el ataque poderoso golpeara a Kiramaki. Kiramaki soltó un quejido de dolor y cayó al suelo con fuerza. Pero entonces, alguien soltó un grito al momento en que Kiramaki cayó desde donde estaba. Quien hizo eso fue Hitoe. Hitoe, ¿qué haces aquí? Exclamó Asumu sorprendido. Yo fui a visitar la casa de Hibiki, pero Hibiki no estaba. Sin embargo, encontré esta carta. Asumu tomó la carta de Hitoe. En ella se le pedía a Hibiki que viniera rápidamente a proteger el bosque. La carta estaba firmada por Ibuki. Y es bastante extraño. Yo ni siquiera le escribí una carta a Hibiki. Dijo Ibuki, mirando a Asumu mientras luchaba contra Kabuki. A juzgar por el hecho de que aún no ha llegado, probablemente Hibiki no haya leído la carta. Dijo Habataki, jadeando del cansancio. Bueno, parece que Kabuki todavía tiene algún apego a este mundo. Puede que tenga algún deseo incumplido. ¿Hay alguien aquí que conozca a Kabuki? A la pregunta de Touki, Nishiki dijo. Hablando de eso, una vez oí un rumor. En cierta aldea, una chica, sin saberlo, se enamoró de un Oni, y se hicieron pareja. Más tarde, cuando descubrió que su amado era en realidad un Oni, se ahorcó. El Oni quedó devastado. Además, los familiares de la chica fueron tratados como profanados, apedreados y expulsados de la aldea, y oí que finalmente murieron en el desierto. ¿Ese Oni era Kabuki? Preguntó Asumu a Nishiki con sorpresa. No. Es solo un rumor. No estamos seguros de si era Kabuki o algún otro tipo de Oni. Pero esto también demuestra lo difícil de que es para los Oni casarse con humanos. Aunque arriesguen sus vidas para servir a la gente.
La discriminación y los prejuicios contra ellos no desaparecerán. Por eso renuncié al ser un Oni cuando estaba con mi esposa. Habataki, el único Oni con familia, murmuró esas palabras. Su mano, que sostenía el arma, tembló ligeramente, como si recordara lo sucedido. Mientras tanto, Kabuki blandía su espada diapasón, derrotando a los Onis uno por uno. Nishiki se desplomó a los pies del Kabuki, gritando de agonía. Ibuki diría algo en un tono adolorido. Es tan fuerte. ¿De verdad ese es nuestro Kabuki? Miren la apariencia del Kabuki. A diferencia de nosotros, su aspecto asimétrico debe ser la manifestación de su confusión interior. En otras palabras, si podemos eliminar la confusión interior de ese tipo, tal vez. Dijo el Touki. Al oír esto, Hitoe reflexionó un momento y luego dijo. ¿Qué tal si intentamos usar el pozo de la visión en este bosque? ¿Qué es el pozo de la visión? Asumu ladea la cabeza en forma de confusión, a lo que Hitoe le dijo. El señor Tobe me habló de él. En este bosque hay un pozo de la visión que puede reflejar la verdadera naturaleza de una persona. Su ser interior. Un pozo de agua tan útil para nosotros está convenientemente ubicado dentro de la arboleda de este mismo santuario. A diferencia de la expresión de sospecha de Asumu, el Touki dijo. No lo duden, esto podría ser la guía de Buda. Debe ser una bendición de Buda que el lugar de la batalla se haya elegido en este bosque con el pozo. Hitoe tomó la mano de Asumu y corrió hacia el pozo de la visión. Mientras los demás Onis contenían al enemigo, los siguieron de cerca. Aunque encontraron el pozo rápidamente, estaba cubierto por tablones de madera que ocultaban su interior. Asumu y Hitoe trabajaron juntos para quitar los tablones. Espero que el pozo no se seque. Pero las preocupaciones de Asumu fueron infundadas. Un fragmento del tablón cayó al pozo, produciendo un suave chapoteo. Ambos miraron dentro. En ese instante, Asumu vio algo increíble en la superficie del agua. Estaba el rostro de Hitoe reflejado. La misma Hitoe se quedó sin palabras, estaba atónita. Como un legendario monje que toca una guitarra antigua de nombre Biwa. Que transcribía y recitaba una escritura, un texto emergió en la superficie de toda la masa de agua con el carácter Ma. En el rostro de Hitoe. Esto era prueba de que el Oni. O mejor dicho, el Makamou. Quería a Hitoe como sacrificio. Volumen 3. Kurenai. Cada año, esta aldea debe ofrecer a una niña como sacrificio viviente al Makamou. El nombre de ese Makamou es Orochi. La chica elegida como sacrificio por el Makamou tendría el carácter Ma. Escrito en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Orochi ya fue derrotado por Hibiki. Asumu murmuró, mirando el rostro de Hitoe. 7 caracteres de Ma aparecieron en el rostro de Hitoe. Hitoe gritó, limpiándose desesperadamente la cara con el dobladillo de su kimono, pero los caracteres no desaparecieron. En cambio, cambiaron de negro a rojo. No, 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 no. Hitoe temblaba de terror. Ante este giro inesperado de los acontecimientos, Asumu solo pudo quedarse allí, impotente. Ofrezcan el sacrificio. Ofrezcan el sacrificio. Los 6 Onis, liderados por Touki, se giraron y miraron a su alrededor. Pero no había rastro de la mujer en el bosque guardián. ¿Dónde? ¿Dónde está? Exclamó Nishiki. Kabuki, con una actitud relajada, parecía bastante complacido con la escena. Pero entonces, Asumu cogió un balde para llenarlo con el agua del pozo para así lanzarlo hacia Kabuki. ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Tras aquello que hizo Asumu, algo pasó. Y es que el cuerpo de Kabuki empezó a envolverse en fuego. Aquel fuego poco a poco se desvaneció para mostrar algo que sorprendió a los Onis. Y era a Hitotsumi. Así que, después de todo, no era Kabuki. Pero, Hitotsumi ya debería estar muerto. Hitotsumi, con su cabello plateado ondeando al viento, habló con voz femenina. Puedo transformarme en la persona que me como. ¿Pero qué? Te comiste a Kabuki. La sangre de un Oni es mi comida favorita. Dicho esto, Hitotsumi espetó con una voz aguda que desentonaba por completo con su apariencia. Esa voz despertó las sospechas de Asumu. ¿Por qué Hitotsumi tiene voz femenina?
En eso Asumu recordó la batalla de Hitotsumi con Hibiki en la playa. Durante su conversación, la voz de Hitotsumi debería haber sido una voz masculina grave que emanaba de su rostro esquelético. Asumu comenzó a observar con atención el rostro de Hitotsumi y entonces notó algo extraño. La cabeza esquelética ya no poseía su vitalidad anterior. Grandes grietas la desfiguraban. En su lugar, algo parecido a un rostro apareció en la zona de la garganta. Debajo de los ojos finos y rasgados, la boca también era delgada y alargada. Sin duda, era el rostro de una mujer. Ese rostro se parecía a una yorui. Son las marionetas de los teatros de títeres japoneses que se transformaban en demonios. Dichas marionetas abrían sus bocas y sus ojos de una manera inhumana y perturbadora. Hitoe pareció no poder mantenerse en pie y se desplomó al suelo. Ya entiendo. Murmuró Asumu, como si hablara consigo mismo. ¿Qué dijiste? Touki preguntó mientras mira a Asumu. La habíamos estado llamando Hitotsumi, ¿verdad? Así es. ¿Qué significa ese nombre? Preguntas por el origen del nombre. Como su nombre indica, representa el pecado humano. Acumular demasiado pecado conlleva el castigo de Buda. No. El nombre correcto debería ser Hitonotsumi, que además de significar como pecado humano, también tiene uno, y ese es un cuerpo. Pero, ¿no es extraño? Por ejemplo, tanto el Touki como yo y los demás solo tenemos un cuerpo, así que ¿por qué se llama así? Ah, ya entiendo. Usa características externas para contener el significado opuesto. Si hay dos caras, también debería haber dos cuerpos. Pero solo hay un cuerpo. Por eso se llama Hitotsumi, que significa un cuerpo. Así es, eso significa que en realidad es Futakuchi-onna, la mujer de dos bocas. Estoy seguro de que Hitotsumi es solo otro nombre para la que sirve únicamente como un opuesto a lo que es el Futakuchi-onna. La que se menciona en el cuento rural La esposa que no come. La que dice que su verdadero rostro crece donde el cabello le cubre la nuca. La nuca de esa cosa no parece tener un rostro alargado. Pero, por el contrario, la parte de la garganta que habla con voz de mujer es su verdadero rostro. Así que, la cabeza que Hibiki derribó antes. Probablemente solo era un disfraz. Esa cosa no solo tiene dos caras, sino que incluso tiene dos vidas. En eso, Futakuchi-onna aumentó drásticamente el tamaño de su cuerpo, mirando a Asumu y Hitoe. Déjanoslo a nosotros. Los 6 Oni se movieron simultáneamente, rodeando a Futakuchi-onna. Pero una sonrisa fría apareció en el rostro mientras blandía su lanza mundana, barriendo a todos los Oni. Todos los Oni gritaron al ser enviados en distintas direcciones. Tras eliminar los obstáculos, Futakuchi-onna volvió a mirar a Asumu y Hitoe. Sus ojos se clavaron únicamente en Hitoe como flechas. No te dejaré tocar ni un solo pelo de la cabeza de Hitoe. Gritó Asumu, dando un paso al frente para proteger a Hitoe de cualquier ataque. Pero sus piernas temblaban incontrolablemente de terror. Asumu. Hitoe abrazó a Asumu por detrás. Está bien, te protegeré. No te metas, maldito humano. Rugió Futakuchi-onna, blandiendo su arma hacia Asumu. Asumu cerró los ojos listo para recibir a la muerte. Pero el ataque no lo alcanzó. Esto se debía a que un hombre, tal como Asumu había protegido a Hitoe, se había adelantado para bloquearle el ataque. Cuando Asumu ve a ese hombre, con el cuerpo entero cubierto de carmesí, Asumu gritó con júbilo. Hibiki. Volumen 4. Orochi. El hombre que se interponía entre Futakuchi-onna y Asumu y Hitoe era una figura pintada de un rojo intenso, ardiendo de furia. Apareciendo repentinamente de la nada, rescatando a Asumu y Hitoe del peligro, era Hibiki Kurenai. Hibiki. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué aspecto tienes? Ante la pregunta de Asumu, Hibiki Kurenai señaló con indiferencia al animal mecánico que colgaban de la banda que llevaba en la cintura. Estos animales mecánicos eran seres similares a los Shikigami que ayudaban a los Oni en tareas como la búsqueda de enemigos. Me lo dijeron. Dijeron que algo extraño está sucediendo en este bosque, dijo Hibiki Kurenai mientras apunta con su Rega-ken a Futakuchi-onna. ¿Eso es por culpa de Futakuchi-onna? No, no fue por ella. Algo gigantesco avanzó hacia este bosque y se metió bajo tierra. ¿Qué dices? En ese instante, Asumu sintió un leve temblor en el suelo. El temblor se convirtió lentamente en un violento estruendo. Esto provocando
que Hitoe grite, por lo que Asumu la abraza con más fuerza. Está aquí. Al oír las palabras de Hibiki, Asumu, aún aferrada a Hitoe, se puso en alerta. Con un estruendo tremendo, una nube de polvo se levantó del suelo. Al ver aquello, los ojos de Asumu se abrieron como nunca antes en su vida. ¿Cómo puede ser esto posible? Orochi sigue vivo. ¿Se supone que Hibiki lo había derrotado? Una serpiente gigantesca emergió de una enorme grieta en el suelo. Solo su cabeza sobresalía de la superficie, lanzando un feroz ataque contra Hibiki. La serie de acontecimientos, como una pesadilla, dejó a Hitoe pálida, y, sin soportar más la situación, se desmaya. Dispersense todos. Advirtió Hibiki Kurena y a los demás Onis. Pero ya era demasiado tarde. La serpiente gigante atacó a los Onis, que no pudieron escapar a tiempo. ¿Pero qué? Asumu entrecerró los ojos ante la escena. De la nada, varios Orochis emergían del suelo. Asumu llevó a la inconsciente Hitoe a un lado, se escondió tras un árbol y contó las serpientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hay 7? Maldito sea, incluso con uno fue difícil de vencer. Los Onis fueron aniquilados uno a uno por las llamas de alta temperatura que escupían los Orochis. Intentar derrotarla una por una ahora parece demasiado, a diferencia de Asumu, cuya expresión denotaba desesperación, Hibiki observaba la situación con regocijo. Hibiki frena y esquivó las llamas que escupía la serpiente gigante y le clavó su espada de fuego en el costado. Sin embargo, ni siquiera la increíblemente afilada espada de fuego pudo perforar las duras escamas de Orochi. Maldita sea, este movimiento no funciona. En eso Orochi empezó a blandir su cola. Pero Asumu nota algo que lo dejó sorprendido, y es que la cola de Orochi está entrelazados por otras colas. ¿Podría ser que el Orochi que Hibiki derrotó antes fuera originalmente una encarnación de estos otros? Y si es así, en otras palabras, son... La enorme cola arrasó el bosque, partiendo árboles por la mitad. Hibiki Kurenai, que esquivó el ataque por poco, dijo: Ya veo. Es el Yamata no Orochi. La serpiente de 8 cabezas y 8 colas. Entonces desenvainaré la espada encontrada por el dios Susano. La espada Kusanagi para enfrentarlo. Dicho esto, desenvainó una espada. Era una espada forjada por Takeshi, el hermano de Asumu. Empuñando la espada de Takeshi, canalizó todo su poder, transformándose en Hibiki Armed. La espada de Takeshi también se transformó en la Seider Armed. Hibiki Armed saltó alto en el cielo, clavando la Seider Armed en la enorme cola del Orochi desde arriba. Un enorme rayo de luz emanó de la Seider Armed, impactando en la enorme cola del Orochi. Con su cola inmovilizada, el Orochi solo podía realizar movimientos circulares monótonos en todas direcciones, incapaz de moverse libremente. Vaya. Como era de esperar de la espada forjada por Takeshi. Bien, ahora es el momento. Con el grito de Hibiki Armed, 6 Onis formaron una formación circular, rodeando al Yamata no Orochi. El ataque concentrado y furioso hizo que Yamata no Orochi se estrellara contra el suelo. Lo hemos logrado. Ahora, solo queda un enemigo. Los 7 Onis rodearon a Futakuchi Onna, quien sonrió con desdén. Pero en ese instante, algo completamente inesperado ocurrió ante los ojos de los Onis. Una de las cabezas del Yamata no Orochi, estando medio muerto, abrió la boca y se comió a Futakuchi Onna. El grito de Futakuchi Onna resonó por el bosque. Tras engullir a la Futakuchi Onna y recuperar fuerzas, abandonó a las 6 cabezas muertas, arrancando su cola junto con las hojas, y voló al cielo del anochecer.
Agotados física y mentalmente, los 7 Oni solo pudieron observar impotentes como la cabeza restante se alejaba con arrogancia. La tomo como sacrificio en lugar de Hitoe. Ah, claro. Eso es porque Futakuchi Onna también es mujer. Touki murmuró en voz baja. Tiempo después. Hibiki. Fuimos a tu casa varias veces para buscarte y crear una organización de apoyo para Onis. Pero nunca estabas. ¿A dónde fuiste? De regreso tras la batalla, Asumu se giró hacia Hibiki. Incluso hoy, o mejor dicho ayer. Ya que es de noche. Tú tampoco estabas cuando fui a tu casa. Perdona, pero es que estaba de viaje de entrenamiento. Entonces, ese cuerpo rojo que tenías era el poder que adquiriste durante tu viaje. Sí, así es. Pero no se trata solo del cuerpo. Lo más importante es entrenar la mente. Debes fortalecerla para mantener el equilibrio con el poder Oni. Si no entrenas tu fortaleza mental, te volverías en un Makamou. Así es. Si no entrenas tu mente, serás devorado por el poder Oni. Manos de demonio, corazón de Buda. El poder Oni debe ir acompañado del corazón de un Badusabu. Por eso entré en la orden budista para cultivarme. Otros Oni son iguales. Muchos de ellos se dedican a otras cosas para no olvidar su naturaleza humana. Interrumpió el Touki. Yo también. Ser un maestro ladrón es, en realidad, una profesión muy humana. Ante el comentario de Nishiki, Ibuki replicó. Un momento. ¿Acaso no usabas poderes Onis cuando eras ladrón? Al oír esto, Nishiki mostró una expresión de disgusto, lo que provocó que todos estallaran en carcajadas. Finalmente, las risas cesaron y Asumu preguntó. ¿Y cuál es la profesión de Hibiki? ¿Hibiki? Bueno. Todoroki se asomó por un lado. Hibiki se llevó un dedo a los labios, indicándole que no lo dijera. Sin embargo, Todoroki lo ignoró. Él fabrica este tipo de cosas. Dijo, señalando al animal mecánico que llevaba junto a la cintura. ¿Hibiki es inventor? Ante la expresión de sorpresa de Asumu, Hibiki sonrió tímidamente y continuó. Bueno, más que inventor. Utilizó el término Erekiteru, que me dieron los holandeses. Asumu quedó impresionado por esta faceta inesperada de Hibiki y recordó su primera visita a su casa con Kabuki. Estaban a punto de entrar cuando los recibió una explosión enorme. He estado experimentando con nuevas armas, pero parece que he fracasado. Se rió para restarle importancia. Como si leyera la mente de Asumu, Hibiki dijo. En aquel entonces, ya me había retirado de mi vida como Oni. Así que empecé a fabricar armas para ayudar a los demás Onis. Pero quizás ya no sea necesario. Porque de ahora en adelante, Asumu y sus compañeros también nos ayudarán, ¿verdad? Por supuesto que sí, Hibiki. Eso me recuerda a una cosa. ¿Cómo se llama la organización que nos apoyará? Preguntó Hibiki con una sonrisa amistosa. Zelda Mara. Takeshi. Asumu respondió también en voz alta y con alegría.